Buenos días, mi nombre es Amiris Ramírez y estaré hablándoles sobre el aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? Es el proceso por el cual la experiencia y la práctica producen un cambio relativamente permanente en la conducta o en el potencial conductual. Entonces, la forma básica para llamar al aprendizaje se le conoce como condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico es la respuesta provocada de manera natural por el estímulo, que llega a ser diferente. El filósofo Iván Pavlov descubrió el condicionamiento clásico tras investigación. Descubrió el condicionamiento clásico tras un accidente mientras investigaba los procesos digestivos. También el experimento que realizó Iván Pavlov fue el de el silbido y perros, que en su principal etapa es que al escuchar el silbido no producían salivación. Sin embargo, tras varios procesos del condicionamiento fueron desarrollando y después en su última fase fue el silbido más salivación. Entonces, los elementos del condicionamiento clásico está el estímulo incondicional, que tiene una forma específica para el estímulo. La respuesta incondicionada es lo que produce el estímulo incondicional. El estímulo condicionado es el que al principio de todo no tiene una respuesta destacada. Sin embargo, tras el proceso del condicionamiento, lo que fue una respuesta deseada tras presentarse por sí solo. La respuesta del estímulo condicionado es que esta es la parte del organismo que produce del estímulo condicionado, o sea, que se exhibe por parte del estímulo. Entonces, el condicionamiento clásico en los seres humanos. ¿Qué es esto? Las personas asocian ciertas imágenes y sonidos tras diferentes estímulos. Lo que es los pensamientos, el sentimiento positivo que asociamos con el olor del pan, lo que sea. Entonces, tras este proceso se dio el método de la terapia de la sensibilización, una técnica de condicionamiento diseñada para regular la ansiedad. Muchos científicos utilizaban esto para permitir a los médicos administrar ciertos medicamentos a ciertos trastornos. También tenemos lo que es el condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico es selectivo, ya que la preparación es la noción de los seres humanos están dispuestos a desarrollar ciertas fobias porque ellos tienen valores de supervivencia. Entonces, en muchos casos se necesita un pareamiento de los estímulos condicional e incondicionado para que tenga lugar en el aprendizaje. Entonces, tenemos lo que es el condicionamiento operante. Se concentra en la conducta invariable. Si un evento particular, mayormente se inicia lo que es emitida, o sea, el estímulo que produce es emitida y no provocada. Tenemos un ejemplo de lo que es cuando ondeamos la mano para tomar un taxi. Esto es provocado, ya que es algo para obtener algo deseado o desagradable. Le pasaré a mi compañera Alicia de la Cruz, quien estará hablándoles sobre lo que sigue del condicionamiento. Tipos de reforzadores. Existen varios tipos de reforzadores y estos refuerzan la conducta de igual manera en que las varillas de acero fortalecen el concreto. Reforzadores positivos, como la comida, aumentan la probabilidad de que la conducta vuelva a ocurrir. Reforzadores negativos, como la terminación de una corriente eléctrica, aumenta la probabilidad de que una conducta se repita. Castigo. Como ya vimos anteriormente, todos los reforzadores, tanto positivos como negativos, aumentan la probabilidad de que una conducta vuelva a ocurrir. Pero con el castigo, este evento disminuye. Conducta supersticiosa. Cuando algo que hacemos es seguido de cerca por un reforzador, tendemos a repetir la conducta.
incluso si éste no es responsable de producir el reforzamiento. Desamparo aprendido. Se conoce como la incapacidad para evitar o escapar de estímulos dolorosos. Estos son el resultado de la exposición de estímulos dolorosos inevitables. El desarrollamiento del cambio conductual por medio de la biorretroalimentación. Cuando se utiliza el condicionamiento operante para operar funciones biológicas como el ritmo cardíaco, la temperatura de la piel y la presión sanguínea, se denomina biorretroalimentación. Comparación entre los condicionamientos clásicos y operantes. El condicionamiento clásico es lo que hace que un organismo asocie una respuesta con un estímulo especialmente neutro y luego condicionado. A esto se asocia el experimento de los perros, donde cuando van a comer o le echan comida, salivan. Entonces, la persona, al darle comida, toca una campanita y de esta forma, con el tiempo, los perros empiezan a salivar solamente con el sonido de la campanita, que ya para ellos quiere decir que van a comer. Condicionamiento operante es la situación en la que el organismo, cuando recibe una conducta nueva, recibe como consecuencia un estímulo diferente. Uno de los ejemplos de este es el castigo, que cuando se pone en práctica, la persona, debido a eso, recibe un estímulo diferente y ya no hace la acción por la cual lo están castigando. Ahora lo voy a dejar con mi compañero, que va a seguir exponiendo. Hola, buenos días, tardes o noche. Mi nombre es Javier Medina. Como compañero lo que voy a decir, voy a exponiendo, voy a estar hablando sobre el aprendizaje cognitivo, las contingencias, el aprendizaje latente y mapas cognitivos, y el método de insight y disposiciones para aprender. Para comenzar, vamos a estar hablando sobre el aprendizaje cognitivo. Tanto los seres humanos como los animales demuestran el aprendizaje cognitivo. Un aprendizaje que no está ligado a la experiencia inmediata por estímulos reforzalecedores. Para seguir, hablaremos sobre las contingencias que están ligadas al aprendizaje cognitivo. Se llama contingencia a la relación sí entonces entre estímulos condicionados y estímulos incondicionados. En el condicionamiento clásico, o entre respuestas y reforzalecedores o estímulos adversivos. En el condicionamiento operante, Robert Kozla demostró que el condicionamiento clásico requiere más de una manera de presentación de un estímulo incondicionado y un estímulo condicionado junto en el tiempo. Su trabajo demuestra que debe proporcionar información acerca del estímulo incondicionado, es decir, debe existir una contingencia. El bloqueo ocurre cuando el condicionamiento previo impide el condicionamiento en el segundo estímulo, cuando los demás estímulos se presentan al mismo tiempo. El condicionamiento operante, las contingencias, da las respuestas que suelen conocerse como programas de reforzalecimiento. El reforzalecimiento parcial, en el cual las recompensas se entregan por algunas respuestas correctas, pero no para cada uno. Da por resultado una conducta que persiste más tiempo, en la que se aprende de reforzalecimiento continuo. Siempre que se tenga reforzalecimiento parcial, la regla para determinar cuándo y con qué frecuencia se entregan los reforzalecimientos
es el programa de refortalecimiento. Los programas son fijos y variables y pueden hacerse en el número de respuestas correctas o en el tiempo transcurrido entre la respuesta correcta. Un programa de intervalo fijo proporciona refortalecimiento a la primera respuesta correcta emitida después de que ha transcurrido un periodo fijo e inalterable. Un periodo fijo e inalterable. Un programa de intervalo variable refuerza el aprendizaje por la primera respuesta correcta que ocurre luego de varios periodos. De modo que el sujeto nunca sabe exactamente cuándo va a entregarse con recompensa. ¿Cuándo va a entregarse una recompensa? En un programa de razón fija, la conducta se refuerza cada vez que se da un número fijo de respuestas correctas. En un programa de razón variable, el refortalecimiento sigue a un número de variables propuestas a un número de variables o respuestas correctas. Voy a seguir hablando sobre el aprendizaje latente y los mapas cognitivos. Voy a hablar un poco sobre eso. Los primeros experimentos de Tolman y otros psicólogos demuestran que el aprendizaje tiene lugar incluso antes de que los sujetos alcancen la meta y ocurre independientemente de que el aprendizaje sea reforzado. Tolman propuso el concepto de aprendizaje latente, que sostiene que los sujetos almacenan conocimiento incluso si ese estímulo no se refleja en su conducta actual, porque no es provocada por reforzadores. La investigación posterior, la de Tolman, sugirió que el aprendizaje latente se almacena como una imagen mental o como un mapa cognitivo que hacemos en nuestra mente, o sea, de forma estructurada. Cuando llega el momento apropiado, el aprendizaje recurre a este mapa y lo pone en práctica. Voy a seguir hablando sobre el método de insight y disposiciones para aprender. Un fenómeno que destaca la importancia del procesamiento cognitivo en el aprendizaje es el método de insight, en el cual el aprendizaje parece ocurrir como un destello. A través del aprendizaje por insight, los seres humanos y algunos animales descubren de repente patrones totales de conducta o soluciones a los problemas. Las disposiciones para aprender se refieren a la mayor competencia para resolver problemas que se produce a medida de que se resuelven más problemas. Por eso es que a veces cuando pensamos en nuestra mente que nos surge un problema y no sabemos la respuesta, no sabemos la solución a dicho problema, de un momento a otro nos llega a la mente como un destello y tal vez pensamos si el método de insight tal vez puede ser algo persuasivo, puede ser algo la cual pueda hacernos entrar en duda, pero en lo más profundo o en nosotros estamos claros que a través de ese método estamos obteniendo una respuesta que es correcta a dicho problema, al problema que se nos surge en el momento. Eso fue todo de mi parte. Espero que hayan aprendido o espero que hayan entendido lo que traté de decir. Y muchas gracias.